Salut et bienvenue au cours de français pour 6e de la secondaire. Je suis Rosa Florencio, votre professeur de français. Je suis ravie de vous avoir ici aujourd'hui. Es un enorme placer y una gran alegría para mí contar con tu presencia a través de la televisión, la radio o la internet y a través del canal de YouTube del Ministerio de Educación. En la clase anterior reforzamos y ampliamos el vocabulario con otras expresiones que te llevarán a expresar o narrar hechos y experiencias pasadas. También aprendiste sobre los conectores lógicos en francés, los cuales nos ayudan a indicar el orden correcto en que sucedieron los hechos al relatar o narrar un evento que ya ocurrió. Déjame refrescarte la memoria. D'abord, j'ai beaucoup étudié. Ensuite, j'ai motivé mes copains. Puis, nous avons pris les examens. Finalement, nous avons tous réussi le cours de français. Primero, estudié mucho. Luego, motivé a mis compañeros. Después, nos examinamos y finalmente, todos aprobamos el curso de francés. El día de hoy seguimos avanzando, ampliando vocabulario y aprendiendo otras expresiones y elementos gramaticales que te permitan contar ciertos eventos y vivencias ocurridas en un tiempo pasado. Posible situación en la que puedes utilizar lo aprendido. Acabas de regresar de vivir una experiencia corta de estudios en Francia y te convocan a una reunión con la directiva de la institución que te otorgó la beca, por lo que debes estar preparado para comprender y responder las diversas preguntas sobre la experiencia vivida. ¿Conoces expresiones tales como Je suis allé en France parce que j'ai gagné une bourse d'études? Fui a Francia porque me gané una beca de estudios. Como sabes, siempre te presento los indicadores para evaluar tus conocimientos, tanto al inicio de la clase como al final de la misma. Toma tu lápiz y copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y luego responde a cada enunciado con sí, en proceso, no, según tus saberes previos. En francés, yo puedo relatar hechos y experiencias sobre estudios presenciales. Construir oraciones en pasado compuesto empleando verbos regulares e irregulares utilizando el verbo auxiliar être. C'est parti. Écoute et lis le dialogue suivant. Fais attention aux phrases soulignées. Lee y escucha el diálogo que aparece en pantalla y pon mucha atención a las oraciones resaltadas. Où est-ce que tu es allé? Je suis allée au musée du Louvre. Au Louvre? Tu es resté toute la journée au Louvre? Presque. Je suis descendue du bus à 9 heures. Apprenons la grammaire. ¿Te fijaste en las oraciones resaltadas mientras escuchabas ese fragmento de conversación? Leamos nuevamente algunas de ellas. Je suis allé au musée du Louvre. Je suis descendu du bus à 9 heures. Estas oraciones están en passé composé, pero ¿puedes establecer la diferencia con lo que aprendimos en las clases anteriores? La diferencia es que en vez del verbo avoir como auxiliar, tenemos el verbo être. Entonces, ¿cuáles son los verbos que utilizan este auxiliar? Para que los conozcas, te invito a que observes atentamente este fragmento de video. El pasado compuesto en francés con el auxiliar être.
Existen 14 verbos que van conjugados con el auxiliar être. Mourir, naître, monter, descendre, entrer, sortir, venir, aller, arriver, partir, rester, tomber, passer y retourner. Permíteme mostrártelos nuevamente, pero esta vez con los participios pasados de los verbos que aún no conoces. Por favor, toma notas del vocabulario que te presento a continuación. Naître, nacer, né, nacido. Aller, ir, aller, ido. Venir, venir, venu, venido. Arriver, llegar, arrivé, llegado. Partir, partir, partí, partido. Monter, subir, monté, subido. Descendre, bajar o descender. Descendu, bajado o descendido. Entrer, entrar. Entré, entrado. Sortir, salir. Sortí, salido. Rester, permanecer. Resté, permanecido. Tombé, caer. Tombé, caído. Pasé, pasar. Pasé, pasado. Retourner, regresar. Retourné, regresado. Morir, morir. Mort, muerto. Ahora sí, veamos cuáles son los pasos que debemos seguir para conjugar estos verbos en pasado compuesto o passé composé. Observa atentamente el siguiente fragmento de este video y toma notas. Para elaborar el pasado compuesto en francés, necesitas seguir la siguiente estructura: el sujeto, el auxiliar être en tiempo presente, el verbo en pasado participio y el complemento. Por ejemplo, si tenemos el verbo arriver, el pasado compuesto será je suis arrivé, tu es arrivé, il est arrivé, elle est arrivée, nous sommes arrivés, vous êtes arrivés, ils sont arrivés, elles sont arrivées. ¿Te diste cuenta en el video que el participio pasado del verbo tiene una E al final para ciertos pronombres o sujetos y también adquiere una S? Naître, nacer. El pasado participio de naître es né. Por ejemplo, Víctor est né en 2002. Víctor ha nacido en el 2002. Andrea est née en 2002. Como te das cuenta, aquí el pasado participio né vas a aumentar una E porque este pasado participio se adapta al sujeto, que en este caso es Andrea. Cuando hablamos de una persona que está en femenino, el pasado participio se aumentará siempre la letra E al final. Victor et Andrea sont nés en 2002. Como Víctor y Andrea son ellos, entonces el pasado participio se adaptará al sujeto. Por eso tendrás que aumentarle la S, que se refiere que es en plural. Maya y Andrea son nés en 2002. ¿Recuerdas? Habíamos dicho que cuando el sujeto está en femenino, agregamos la letra E.
Como en este caso son dos mujeres, no solo le agregaremos la letra E, sino también la letra S para decir que es en plural. Pero claro, la pronunciación no cambiará para nada. En todos, en este caso, será né. Si quieres decir je suis né, yo he nacido y soy un varón, entonces será en este primer caso, je suis né. No aumentarás una letra. Pero si yo quiero decir yo he nacido y soy una mujer, entonces en este caso yo le aumentaré E porque soy mujer, je suis né. Seguimos con la misma regla. Tu es né, si es para varón, o tu es né, si es para mujer. Nous sommes nés, o nous sommes nés, para varón o para mujer. O vous êtes né, seguimos la misma regla. Recuerda, si el sujeto es masculino, en singular, el pasado participio se escribe igual. Si está en femenino y es singular, le aumentas la E. Si es plural masculino, le aumentas la S. Y si es plural femenino, aumentas la E y la S. Por si te quedó alguna duda, déjame darte otros ejemplos. Frase número 1. Je suis allé à la plage. En esta primera oración, el sujeto je es masculino. No hay cambios en el participio pasado allé. Frase número 2. Je suis allé à la plage. En esta oración, el sujeto je es femenino. Por eso el participio pasado tiene otra E al final. Frase número 3. Joan et Martin sont allés au cinéma. En esta tercera oración, el participio adquiere una S. Esto nos indica que la misma está en plural y los nombres del sujeto nos indican el género masculino. Frase número 4. Nous sommes allés au cinéma. En esta cuarta oración tenemos que el participio ha adquirido otra E y una S, indicando que el sujeto nous es femenino y está en plural. Pongamos en práctica lo que has aprendido hasta el momento para que puedas fijar tus conocimientos. Completa las siguientes oraciones con el participio pasado de los verbos dados en paréntesis. Atención al acuerdo entre género y número con el sujeto. Jean est à la bibliothèque. Entre parénthèses, el verbo aller. Debe decir, Jean est allé à la bibliothèque. Allé con una E agregada porque el sujeto es femenino. 2. Sébastien est par l'ascenseur. Entre paréntesis, monter. La frase correcta debe ser Sébastien est monté par l'ascenseur. Monté permanece con una sola E porque el sujeto es masculino. 3. Bruno et Lucas sont cette nuit. Entre paréntesis, arrivé. La frase completa es Bruno et Lucas sont arrivés cette nuit. El participio pasado arrivé solo agrega la S final porque tenemos los sujetos masculinos. 4.
Marie et Claudette sont en Italie. Entre paréntesis, el verbo naître. Debe decir la frase entonces. Marie et Claudette sont nés en Italie. Né agrega otra E y también una S al final en su participio pasado, porque tenemos sujetos femeninos y la frase está en plural. Écoute et lis le dialogue suivant et identifie le passé composé. Escucha y lee el diálogo siguiente e identifica el passé composé en cada intervención. Tu as passé une bonne journée? Oui, très bonne. Où est-ce que tu es allé? Je suis allée au musée du Louvre. Au Louvre? Tu es resté toute la journée au Louvre? Presque. Je suis descendue du bus à 9 heures. Je suis entrée dans le musée vers 9h30 et je suis sortie du musée à 3h30. Escucha las siguientes oraciones y anótalas en tu cuaderno. Luego, compáralas con las que te muestro en pantalla. 1. Enzo est tombé malade. Enzo est tombé malade. 2. Il est allé à l'hôpital hier soir. Il est allé à l'hôpital hier soir. 3. Sa mère est arrivée de son travail pour l'accompagner. Sa mère est arrivée de son travail pour l'accompagner. 4. Ses amis Marie et Andrea sont passés lui voir. Ses amis Marie et Andrea sont passés lui voir. 1. Enzo est tombé malade. 2. Il est allé à l'hôpital hier soir. 3. Sa mère est arrivée de son travail pour l'accompagner. 4. Ses amis Marie et Andrea son passés lui voir. Si lo hiciste correctamente y recordaste acordar el participio pasado con el sujeto, te felicito. Pero si erraste alguna, con la práctica llegarás a hacerlo perfectamente. En la clase de hoy pudiste aprender sobre uno de los grupos de verbos que utilizan el être como auxiliar para formar o expresar el pasado, usando el tiempo verbal del passé composé y cómo se conjugan estos. Nous sommes arrivés au musée à 9 heures. Vous êtes allé à la bibliothèque. Además, aprendiste sobre la regla de la concordancia, que es la que nos dice que al usar el verbo être en presente como auxiliar, debemos acordar el participio del verbo dado con el sujeto, tanto en género masculino femenino como en número singular plural. Veamos. Si yo quiero indicar que he ido a Francia, entonces debo escribir lo siguiente. Je suis allé en France. Agregando una E al participio aller, indicando con la misma que quien escribe es una mujer. Si fuera un hombre quien expresara que ha ido a Francia, entonces la frase se escribe de esta forma. Je suis allé en France. No hay cambios en el participio pasado. Para la oración, nous sommes allés en France, tanto la E agregada como la S al final del participio del verbo nos indica el plural de la misma.
Si el sujeto nous fuera masculino, entonces solo agregamos S al participio para acordarlo en plural. Nous sommes allés en France. Gracias por poner toda tu atención en este aspecto tan importante y necesario como lo es la gramática en el aprendizaje del idioma. Pasemos ahora a realizar la autoevaluación del cierre de la clase. Responde a cada enunciado con sí, en proceso, no, según tus conocimientos adquiridos el día de hoy. En francés, yo puedo relatar hechos y experiencias sobre estudios presenciales, construir oraciones en pasado compuesto empleando verbos regulares e irregulares utilizando el verbo auxiliar être. Devoir, tarea. Un miembro de la directiva que otorgó las becas te pide que le cuentes qué otras actividades realizaste durante tu estadía en Francia. Usa los verbos que aprendiste en esta clase y escribe 5 oraciones contando lo que hiciste. Puedes además agregar los conectores lógicos para que indiques en qué orden ocurrieron dichas acciones. Además, debes grabar estas oraciones en una nota de voz, tratando de pronunciar lo más correctamente posible en francés. Una vez realizada la tarea, tómale una foto a la parte escrita y envíasela por correo electrónico o por WhatsApp a tu maestro, junto a la nota de voz que grabaste para que valide tu progreso. Recuerda que todos estos contenidos los puedes volver a revisar visitando el canal del Ministerio Nacional de Educación en YouTube. Gracias por la atención prestada. On se verra à la prochaine. À bientôt!